Bueno, es una clase ya que creo que ustedes, la mayoría de veces, ya con los que han rotado en reumatología, en la consulta, ya conocen acerca de estos reumatismos extraarticulares, ¿no? Va a ser solo una clase para repasar, ¿no? Los más frecuentes, porque en realidad hay múltiples reumatismos extraarticulares. A ver, vamos a empezar. Entonces vamos a hablar. Vamos a diferenciar de que si se trata de un dolor periarticular o extraarticular, un dolor articular, esa es la idea del aprendizaje de hoy. Clasificar a estos tipos de reumatismos extraarticulares, hay diferentes formas de clasificar. Unos son reumatismos que afectan al miembro superior e inferior y otros por la región comprometida. Y vamos a reconocer algunos cuadros clínicos en relación al hombro doloroso, al codo doloroso, a la muñeca dolorosa en general, ¿no? Y la idea es plantear un caso clínico, ¿no? Resolver un caso clínico finalmente, ¿no? Y derivar al especialista cuando sea pertinente, ¿no? La mayoría de estos reumatismos se manejan solo en los centros de salud de atención primaria, ¿no? No es necesaria una derivación. Vamos a ver en qué casos vamos a derivar. Ahora, ¿qué son los reumatismos extraarticulares? Son trastornos o patologías que afectan a las estructuras periarticulares, ¿no? Generalmente son dolorosos, son localizados, regionales. También hay síndromes generalizados, ¿no? Que vamos a hablar. Y como su mismo nombre lo dice, son extraarticulares y afectan a estructuras periarticulares, como por ejemplo las bursas, tendones y sus vainas, entesis, fascias, ¿no? Músculos, nervios periféricos, incluso el tejido celular subcutáneo. Entonces, esta es su clasificación según la estructura comprometida. Tenemos a las bursitis. Recuerden que la bursa es una bolsa serosa que está tapizado de membrana sinovial, ¿no? Y que al tener membrana sinovial se puede eh, llenar de líquido parecido al líquido sinovial, pero es más gelatinoso, ¿no? Y su existencia está para amortiguar justo la fricción entre tendones, entre tendón y hueso, entre la piel y el hueso también, ¿no? La inflamación se le llama bursitis, ¿no? La inflamación de esas bursas. Está la tendinopatía o tendinitis, ¿no? Que es, como su propio nombre lo dice, es un problema inflamatorio y que con el paso del tiempo se puede volver también degenerativo. Está también la entesopatía, que se refiere justo a al compromiso de la inserción en el hueso de estructuras blandas, como por ejemplo el tendón o el ligamento, incluso puede ser la cápsula articular también, ¿no? En su inserción en el hueso, ¿no? Todo, tanto el hueso como la zona de inserción de esas estructuras, ¿no? Forman la entesis, que es un sitio frecuente de tanto patologías eh, mecánicas, ¿no? Traumáticas, por microtraumas, y también es una zona también de inicio de enfermedades como las espondiloartropatías. Tenemos también la tendosinovitis, que es más bien la inflamación de las vainas tendinosas, ¿no? Hay algunos tendones que tienen vaina. ¿Alguno de ustedes me puede mencionar qué tendón tiene vaina sinovial? Ya eso lo deben tener claro a estas alturas. A ver, vamos a llamar a Jacqueline Guapaya. ¿Está Jacqueline Guapaya? Jacqueline, ¿está Jacqueline? Ya, a ver, es una forma también de tomar lista. ¿Ah? Yanela Rojas, ¿está? Yanela, a ver, ¿qué tendón conoces que tiene una vaina sinovial o tienen vainas sinoviales? El flexor común de los dedos, está bien, ¿no? Está la porción larga del bíceps, también tiene. Entonces, cuando evaluamos, han visto que en los informes de repente de ecografía hablan de tenosinovitis, de la porción larga del bíceps,
también tendinosis del flexor común de los dedos o de los extensores, por ejemplo, ¿no? Más bien, por ejemplo, hay tendones que no tienen vaina sinovial, como por ejemplo el supraespinoso en el hombro. Entonces no vamos a encontrar un informe que diga tenosinovitis, ¿no? Y solo es tendinitis, ¿no? Tenemos también los atrapamientos nerviosos. El más conocido es el síndrome de túnel carpiano, hay síndrome de túnel del tarso en el tobillo, también hay meralgia parestésica, ¿no? A nivel del muslo. Hay síndrome piramidal también, ¿no? Para el atrapamiento del nervio ciático, por su paso detrás del músculo piramidal, entre otros, ¿no? Y están los síndromes generalizados, como los síndromes miofaciales, ¿no? Y difusos, ¿no? La fibromialgia también, ¿no? Regionales y difusos, ¿no? Y más los miofaciales, más que generalizado, están afectando a una región. Vamos a hablar acerca de lo que más conocemos, ¿no? Porque hay muchos. Este es un cuadro para comparativo para descartar el dolor de origen articular y extraarticular, cómo es que nosotros podemos diferenciarlo en la clínica, desde la anamnesis hasta el examen físico, ¿no? El dolor extraarticular generalmente es focal, más bien el articular es difuso, ¿no? Que envuelve a toda la línea articular y más bien el extraarticular, generalmente el paciente le señala con un dedo. Entonces, en cuanto a la movilidad, ambos afectan a la movilidad activa, pero del origen articular es generalmente a todos los movimientos. En cambio, el extraarticular generalmente es a un arco doloroso. Y en movilidad pasiva, también la diferencia, esa es la diferencia principal, que está limitado y es doloroso en la de origen articular, pero más bien en la extraarticular está conservado. Y puede ser doloroso, generalmente sin dolor, pero puede ser doloroso, ¿no? A un movimiento. En tumefacción, la de articular es más frecuente, obviamente la tumefacción difusa, y la extraarticular es infrecuente si hablamos de una tendinitis, pero si hablamos de una bursitis, puede estar presente, pero de forma localizada. Y las maniobras ahí sí es más, no es necesario hacer maniobras porque ya los movimientos, incluso a un pequeño arco, y el paciente presenta dolor. Entonces, para hacer maniobras se va a hacer mucho más doloroso, ¿no? Y esta articular más bien sí nos podemos apoyar de algunas maniobras. Ahí tenemos algún ejemplo, por ejemplo, el Fallen para síndrome de túnel carpiano, el Filkenstein para tenosinovitis de Kervaí. Y bueno, en la mayoría de estas afecciones, en la mayoría son por el sobreuso, ¿no? Acá estamos hablando de cómo es que el sobreuso afecta a la tendinopatía, ¿no? Primero, eh, en pacientes que tienen un problema de tendón, ya sea tendinitis o tendinopatías, la mayoría empieza con un microtrauma repetitivo, ¿no? Un ejercicio repetitivo, que puede ser postural, por algún deporte, basquetbolistas, ¿no? En el caso de problemas en la rodilla o futbolistas, ¿no? Meniscopatías, ¿no? O pacientes que juegan tenis, golf, ¿no? También sobrecarga mecánica de uso ocupacional, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, los que trabajan en limpieza, que generalmente trapean el piso, no están mucho tiempo arrodillados, por ejemplo, ¿no? O limpian lunas, ¿no? El movimiento repetitivo al final va a producir una desorganización del colágeno y incluso hay neovascularización, ¿no? Sin haber infiltrado inflamatorio intenso como se ve en las enfermedades inflamatorias, ¿no? Y que finalmente producen un debilitamiento del tejido fibroso que forma el tendón, ¿no? Es un tejido conectivo fibroso. Y por lo tanto, después con el tiempo puede llevar a la ruptura, ¿no? Al riesgo de ruptura. Entonces, el enfoque inicial para estos reumatismos extraarticulares es una historia clínica dirigida, ¿no? Generalmente el paciente presenta con un dolor regional, se le pregunta sobre la ocupación, si realiza algún tipo de deporte, qué tipo de actividad recreacional hace el paciente y qué factores lo alivian o exacerban. Recuerden que la mayoría de estos se exacerban con algún tipo de movimiento, ¿no? O algún tipo de posición. El examen físico generalmente eh, es focalizado, ¿no? Preferencial y evaluamos la región que está afectada.
de los casos, ¿no? Ya a partir de tu examen físico y tu historia clínica, ya casi estás seguro que se trata de un reumatismo extraarticular. Nos podamos ayudar de algún examen o apoyo en algunas circunstancias, por ejemplo, en un síndrome de hombro doloroso crónico, por esa misma evolución que tenemos de al final terminar el paciente en desgarro, en ruptura. Entonces, que va a cambiar nuestro manejo a futuro, porque un paciente que no tiene desgarro se le puede infiltrar, ¿no? Pero a un paciente que tiene desgarro tendinoso no se puede infiltrar. Entonces, ese paciente nosotros nos apoyamos con ecografía musculoesquelética, por ejemplo, ¿no? En resonancia nos puede ayudar cuando hay casos que, a pesar del tratamiento, son refractarios, ¿no? Cuando sospechamos que hay una ruptura de repente muy pequeña que no lo pueda distinguir en la ecografía, ¿no? Y si estamos sospechando en algún proceso más subyacente, sobre todo eso ya lo conseguimos con el examen físico, en el caso de una bursitis, pero esa bursitis tiene muchos cambios inflamatorios, ¿no? Eritema y dolor muy intenso, ¿no? Asociando un paciente, por ejemplo, diabético con algún factor de riesgo, nos tenemos que apoyar también de exámenes de laboratorio, ¿no? BCG, PCR, hemograma, ¿no? Porque también hay bursitis infecciosas. Entonces, según nuestro examen físico y la anamnesis, ya llegamos a una presunción diagnóstica en estos casos, ¿no? O incluso al diagnóstico en muchos de estos casos que vamos a ver más adelante. Y también con eso podemos nosotros estar seguros de que se trata solo de un reumatismo extraarticular mecánico o de repente sea secundario a una enfermedad inflamatoria, el tipo de dolor. Entonces, si ese reumatismo extraarticular, supongamos, ¿no? que tiene un dolor en el tendón de Aquiles o una talalgia, es de tipo inflamatoria, que no se exacerba con los movimientos, más bien mejora con los movimientos y es un paciente varón joven, puede estar iniciando su cuadro de espondiloartritis con esa entesitis, con esa talalgia, ¿no? De ahí le hacen la historia clínica, le preguntan por antecedentes, de repente han tenido antecedentes de ojo rojo, ¿no? De uveitis anterior, ya tienes ese diagnóstico anterior, entonces se te abre más tu panorama y piensas que de repente se trate de un problema, más que un reumatismo mecánico, se trata de algo inflamatorio y que está asociado a una enfermedad sistémica que requiere otro tipo de manejo, ¿no? Entonces, ahí nos podemos ayudar de ya de laboratorio. Entonces, todo va a depender de tu examen inicial. Entonces, vamos a empezar por los reumatismos más frecuentes. Uno de esos es el hombro doloroso. Entonces, entre el 50% más o menos de la consulta ambulatoria es por hombro doloroso. La acción más frecuente, ya sea en jóvenes y adultos, sobre todo adultos mayores, es el síndrome de manguito rotador, ¿no? Podemos encontrar también inestabilidad del hombro, ¿no? En jóvenes, sobre todo que tienen antecedente de hiperlaxitud y practican algún tipo de deporte, ¿no? Bursitis subacromial también podemos encontrar y capsulitis también, ya en casos más crónicos, ¿no? Y severos. Te vamos a hablar de eso. El más frecuente, la patología más frecuente y la causa más frecuente de hombro doloroso es el síndrome de manguito rotador, ¿no? Este síndrome de manguito rotador en la mayoría de casos es por ya sea tendinitis, tendinopatías, ¿no? Que luego con el paso de los años pueden llegar a rupturas también, desgarros, ¿no? Obviamente si es después de un traumatismo, es un paciente joven, entonces eso sí no es por un problema de microtraumas repetitivos, más bien probablemente es por el trauma, ¿no? Dentro de los tendones del manguito rotador, el que más afecta es el tendón del supraespinoso. ¿Por qué? Porque justo en su inserción a nivel de troquite el tendón es más delgado y menos vascularizado. Entonces tiene más riesgo de sufrir rupturas. Ahora, en la mayoría de casos se da para tratamiento subacromial, ¿no? Por degeneración también del tendón por la edad, por el paso de los años y el sobreuso, como se había mencionado. Ahora, en la clínica da dolor localizado obviamente en la región del hombro, generalmente en la cara lateral, pero también se puede ir hacia la parte anterior a la parte posterior, ¿no? del hombro. Y al hacer el arco doloroso, vamos a encontrar dolor, ¿no? Al realizar la abducción activa entre los 60 a 120 grados, ¿no? Y va a haber debilidad, en muchos casos
desgarros, vamos a encontrar eso de hacer la abducción, ¿no? Y rotación externa, que es ahí donde participan los tendones del manguito rotador. Recuerden que para la abducción el tendón del supraespinoso y para la rotación externa el infra y el redondo menor. Y en cambio el subescapular más bien participa en la aducción y rotación interna y que es el que menos frecuente se, se lesiona, ¿no? Algunas pruebas especiales o maniobras especiales en la parte clínica que podemos hacer es la prueba de Neer y de Hawkins, que tengo una imagen en las diapositivas siguientes para explicarlo. La prueba también de Hope o de lata vacía, en la cual se le dice al paciente que haga abducción con el pulgar hacia abajo y se hace una fuerza contra resistencia a nosotros los examinadores hacia abajo, ¿no? Y el paciente que tenga desgarro, el, el miembro superior que está afectado va a caer, ¿no? Con esa fuerza pequeña que le hagamos. Nos podemos, aquí sí, es bueno sobre todo para descartar desgarros, sobre todo si es que el dolor es mayor o igual a 3 meses, o sea, es un dolor crónico de ecografía, bueno, o resonancia, para descartar justo esa ruptura, ¿no? Y el tratamiento, para que van a ver que se va a repetir en muchos reumatismos extraarticulares, son los AINES, el reposo, ¿no? De la actividad que está agravando ese dolor. Sin embargo, el reposo es por muy breve tiempo. La idea es decirle al paciente que haga no un reposo absoluto, sino un reposo de la actividad agravante, pero sí hacer ejercicios de estiramiento del hombro, pasivos, ¿no? Ejercicios pasivos para justo prevenir el no migrar hacia una capsulitis adhesiva, que vamos a hablar más adelante. Entonces, siempre decir al paciente de hombro doloroso que no debe cargar peso, que no hacer la actividad agravante, pero sí, no es que no quiera decir que termine, que no mueva el hombro, ¿no? Algunos le ponen, han llegado pacientes que llegan con cabestrillo y eso no debería ser indicado para una tendinitis, ¿no? Un cabestrillo. Más bien hay que decir al paciente que lo más pronto que mejore el dolor haga sus ejercicios para justo prevenir que no se limite, no que tenga limitación de la movilidad. Si es en el caso de crónico, ¿no? Fisioterapia, fortalecimiento de los músculos que forman el maguito rotador, ¿no? Y en el caso de bursitis subacromial que suele acompañar a los desgarros, ¿no? Se le puede infiltrar y si no responde la terapia también se puede infiltrar la tendinitis. En el caso que haya ruptura total del tendón y son jóvenes y son deportistas, ahí sí lo adecuado sería la tenodesis, o sea que sea una cirugía, se deriva al traumatólogo. Este es el arco doloroso, que hemos dicho, la abducción de entre 60 grados y 120, ¿no? En donde está, se supone, en más contacto el tendón, el tendón maguito rotador, tendón conjunto maguito rotador en el nivel del espacio subacromial, con el acromio, ¿no? Es positivo cuando hay dolor entre los 60 y 120 grados, ¿no? Para tendinitis de manguito rotador y también para pinzamiento subacromial. Y esta es la maniobra de NIR, en la cual llevamos al paciente a hacer flexión del hombro, como ven, con el pulgar hacia abajo, ¿no? Y si una movilidad pasiva, nosotros como examinadores vamos a hacer ese movimiento. Entonces, sí, y al hacer incluso pasar de la flexión a la elevación, presenta dolor el paciente en el hombro, es positivo para pinzamiento subacromial y para tendinitis del manguito rotador también. Y la maniobra de Hawkins, ¿no? En la cual en una posición de 90 grados en la aducción del hombro y 90 grados del codo, entonces pasivamente se trata de movilizar la muñeca hacia abajo, como están viendo acá, ¿no? Entonces, si al hacer ese movimiento hacia abajo, el paciente presenta dolor en la región del hombro, es positivo también para tendinitis del manguito rotador, síndrome subacromial, entonces el síndrome de manguito rotador, ¿no? Es positivo. Entonces, ¿nos podemos agenciar de imágenes? Sí, ¿no? Justo ahí la flecha está señalando a una calcificación que se ve en el espacio subacromial, que corresponde a una bursitis cálcica, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando en tendinopatías cálcicas, ¿no? Que se ven mucho en adultos mayores, bursitis cálcica, nos sirve la radiografía más que la ecografía o la resonancia.
Y este es un ejemplo de una ecografía con un desgarro, en la zona que está del supraespinoso en este caso, ¿no? Arriba está el deltoides y está el hueso húmero. Y acá está el tendón del supraespinoso, que como vemos, aparte que está heterogéneo, tiene una zona anecoica que, ¿no? que se describe como el desgarro. La ruptura parcial, en este caso de grosor total, del supraespinoso. Entonces, si acá sí nos podemos ayudar de imágenes, sí, sobre todo para descartar eso y más cuando el dolor es crónico. Ahora, esto es como una complicación de esas tendinopatías, ¿no? Ese desgarro, es una complicación sobre todo. Pero hay pacientes que tienen más riesgo de tener eso, ¿no? Y son los pacientes que tienen diabetes mellitus, hipotiroidismo, inmovilización prolongada, ¿no? De repente tuvieron alguna fractura también, ¿no? Y por eso tienen inmovilización prolongada. O a pacientes que le ponen cabestrillo, por una tendinitis le ponen cabestrillo. Está el paciente un mes con su cabestrillo y al final no puede, está limitado en los rangos, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa? Porque hay fibrosis, se engruesa la cápsula articular y como que se pega hacia los tendones, ¿no? Y por lo tanto produce dolor y limitación global del movimiento. Este es un diagnóstico diferencial de derrame articular, obviamente en la articulación glenohumeral, ¿no? Es un diagnóstico diferencial importante. Ahora, generalmente pasa por tres fases el paciente que tiene la capsulitis adhesiva, también conocida como hombro congelado. Pasa por una fase dolorosa, que es al inicio. Puede empezar como un síndrome de manguito rotador, puede estar, hay limitación al hacer algún movimiento en la movilización activa, pero la pasiva está conservada aún, ¿no? De repente tuvo un desgarro de alguno de los tendones manguito rotador, pero como no hizo la terapia adecuada, no recibió el manejo adecuado, entonces al final termina pasando a otra fase que es la rigidez, en la cual ya baja el dolor, ¿no? Pero tiene limitación al hacer los movimientos, ¿no? Y luego pasa una fase de recuperación, claro que sí recibe terapia, obviamente, sí hace ejercicios. En realidad ahí la recuperación entre un síndrome de manguito rotador y una causulitis adhesiva, la recuperación ya es más larga, incluso años, hasta 2 años se describe que tiene que durar la terapia para recuperar totalmente la movilidad. Entonces la idea es prevenir no llegar a esto, ¿no? Diciendo al paciente que trate de hacer sus actividades, si es que ya mejora el dolor, las actividades lo más pronto posible, ¿no? Y tratar de hacer ejercicios. Acá se limita tanto, como le dije, la movilidad activa y pasiva, ¿no? Y sobre todo la rotación externa es la que está más restringida, ¿no? Entonces, como le dije, ese diagnóstico diferencial es eh, con el derrame articular. Entonces, el diagnóstico es clínico por el antecedente y todo ello, pero sí deberíamos hacer una imagen, sobre todo para ver si hay rupturas, desgarros, para elegir el abordaje que le vamos a dar al paciente en cuanto al manejo, ¿no? Si va a haber infiltración o no, ¿no? Y obviamente en la resonancia podemos ver signos de capsulitis adhesiva también. En la ecografía en realidad hay que ser muy duchos, o sea, muy expertos para llegar a ver signos de capsulitis adhesiva. La mayoría de veces mejor es la resonancia para esto. Y el tratamiento, bueno, es obviamente la analgesia y los AINES, sobre todo en la fase dolorosa. Y aquí es la fisioterapia, o sea, el tratamiento primera línea es la fisioterapia. Ahora, para mejorar el dolor y que haga una adecuada fisioterapia, sí se recomienda hacer infiltración, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta previamente un examen para descartar algún desgarro, ¿no? Y no dañar más al tendón, ¿no? Y en los casos que son refractarios y no mejoran, puede entrar el traumatólogo con artroscopía y hacer el debridamiento de las fibras que se forman o de la fibrosis que hay en la cápsula, ¿no? Que se forma a partir de la cápsula sobre los tendones. Se llama un procedimiento de liberación capsular, ¿no? Solo para casos refractarios. Ya pasamos al codo doloroso. Entonces, el codo doloroso en realidad también es frecuente encontrarlo en consulta, ¿no? En orden de frecuencia sería el segundo, ¿no? Al tercero en frecuencia. Y vamos a ver casos de entesopatías, entesitis y bursitis también, ¿no? Aquí vemos, bueno, lo más frecuente que encontramos en el codo es el codo del tenista y el codo del golfista. Como sabemos,
el codo del tenizo, también llamada epicondilitis, porque hay inflamación, o sea, es una antesopatía justo en la zona de inserción de los tendones extensores, en el caso del epicóndilo, extensores, ¿no? Por lo tanto, el paciente va a tener dolor en el epicóndilo y al hacer la extensión contra resistencia de la muñeca, ¿no? Entonces el dolor se va a irradiar clásicamente del antebrazo hacia el epicóndilo al hacer esa extensión contra resistencia. ¿No? Y la epitrocleitis o codo del golfista es más bien dolor en el epicóndilo medial o epitróclea, ¿no? Y el paciente va a tener dolor a la flexión contra resistencia de la muñeca, ¿no? Es menos frecuente que la epicondilitis, sí, ¿no? En 1 a 7 más o menos, y en la mayoría de casos son por movimientos repetitivos, ¿no? Tanto en el caso de la epicondilitis, de extensión y prensión, se ve bastante en tenistas, por eso se llama codo del tenista, y en el caso de la epitrocleitis para la flexión, ¿no? Muchos que cargan peso, ¿no? Tienen este tipo de afección. Entonces, el tratamiento es el final. eh, AINES, obviamente, como hemos visto en el síndrome manguito rotador, y también terapia física, ejercicios para el codo, ¿no? Si no responde, recién ahí está recomendado la infiltración. Y el otro es la bursitis o la craneana, ¿no? Que ustedes ya, bueno, ahora que están revisado patologías reumáticas, han visto que hay algunas patologías en donde es frecuente la afectación de codo a nivel de la bursa, ¿no? Como la gota, la artritis reumatoide, ¿no? Pero también se debe hacer diagnóstico diferencial con infecciones. Está también la bursitis séptica. Ahora, lo más frecuente, eso sí, es traumática, ¿no? Por estar mucho tiempo apoyado sobre el codo. En pacientes como por ejemplo los mecánicos que apoyan bastante el codo, es frecuente encontrar esa bursitis también, ¿no? Y lo otro que no en muchos libros se encuentra, el otro diagnóstico de diferencial son las neoplasias, que también pueden localizarse a nivel de la bursa, ¿no? Recuerden que es una membrana sinovial que está tapizando esa bursa, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar al examen físico es una tumefacción localizada justo en el nivel retrolecraniano, ¿no? Puede ser, dependiendo de a la cantidad de líquido que tenga la bursa, puede ser indolora hasta también, cuando sobre todo es crónica, ¿no? Hasta muy dolorosa cuando está demasiado distendida ya, ¿no? Las pacientes con bursitis séptica se asocian bastante a signos de flebosis, ¿no? Bursitis séptica y también en la gota, ¿no? Muchos signos de flebosis, eritema, calor y dolor intenso. Entonces acá siempre es necesario, si es que es una bursa que está muy distendida, mejor es sacar el líquido y mandar a estudiar. Si se descarta infección, recién ahí infiltrar, ¿no? Y también en nuestra zona donde se puede encontrar en el caso de gota, nos puede servir también para el diagnóstico de gota, ¿no? Que evaluar también cristales ahí. Y en la ecografía también el contenido. Es importante evaluar el contenido, por eso es importante la ecografía también, ¿no? A veces hay incluso presencia de tojos dentro de de la bursa. Como había mencionado, el tratamiento es reposo, evitar el apoyo directo sobre el codo, AINES, ¿no? Y la aspiración cerebroidal si es una bursitis muy severa, perdón. Entonces, el tratamiento es la aspiración de líquido y se le infiltra si es que no hay infección. Y obviamente, si hay séptica, tiene que hacerse el drenaje y los antibióticos. Pasamos a patologías de la mano y de la muñeca, ¿no? Vamos a hacer las más frecuentes. Tenemos acá la tenosinovitis de Kervaí, que es por inflamación de los tendones que pues, están formando el primer compartimento extensor, ¿no? Son el abductor largo y el extensor corto del pulgar. Aquí, bueno, se ve bastante en en pacientes que hacen movimientos de pinza, repetición, en costureras, en lavanderas, en el primer embarazo, es muy frecuente, ¿no? La clínica es que hay dolor en la cara radial de la muñeca, en la estiloides radial, ¿no? Y al hacer movimientos de desviación cubital es donde se exacerba el dolor. Hay una maniobra justo que consiste en desviar la muñeca hacia el cúbito, ¿no? Que se llama Filkenstein y que es positivo, ¿no? Al hacer esta maniobra en esta patología. Ahora, aquí el diagnóstico es clínico, no es necesario hacer ningún tipo de ecografía, salvo que, por ejemplo, ¿no? Le hagamos infiltrado y no mejore la paciente,
Cuando sean refractarios, ahí se puede hacer la ecografía para ver alguna patología que puede ser engrosamiento del retináculo que está deteniendo ahí los dos tendones, o en el caso de también hay un tercer tendón, que también hay esas anomalías, ¿no? Entonces, el tratamiento es utilizar férula tanto para la muñeca y el pulgar, AINES, ¿no? Y si no mejora con eso, se le puede dar infiltración de la vaina tendinosa. Y en los casos que hay engrosamiento de ese retináculo o un cuarto tendón, perdón, un tercer tendón, ahí en ese caso también se puede utilizar la liberación quirúrgica, ¿no? De los tendones, ¿no? Y esta es la maniobra de Fink, que es el que les había mencionado, que es la deviación cubital de la muñeca, que lo puede hacer de forma pasiva o también decirle al paciente que lo haga por él mismo, ¿no? De forma activa. La otra patología frecuente también en la muñeca es el síndrome del túnel carpiano. Recuerden, el síndrome del túnel carpiano es atrapamiento del nervio mediano, ¿no? La clínica es parestesias, dolor nocturno en el recorrido del nervio mediano, que es el primer, segundo y tercer dedo, ¿no? Y da un clásico signo que es el de sacudir la mano, ¿no? Al levantarse. Es el signo de Flick, ¿no? Y la etiología es diversa. Lo más frecuente es tendosinovitis de los tendones flexores que están acompañando al, al nervio mediano, ¿no? Pero también se puede ver en el embarazo, en el hipotiroidismo, diabetes, artritis reumatoide, amiloidosis también, ¿no? Entonces también se puede ver en patologías sistémicas. Y más justo sospechamos en patologías sistémicas cuando Momento, por favor. Ayúdame, joven. Freddy, perdón, ¿querías comentar algo? Ah, no, disculpe, doctora, se me prendió el micrófono. Ah, ya. Muy bien. Y justo se da más, hay que sospechar que se trate de una patología subyacente y no de algo mecánico cuando es bilateral y es refractario al tratamiento, ¿no? Y vemos en pacientes que tengan síndrome de túnel carpiano severo, que es cuando ya hay atrofia tenar, hipotenar y disminución de fuerza, ¿no? Entonces, en esos pacientes hay que pensar secundarismo, ¿no? Entonces, acá las maniobras clave para hacer el diagnóstico es el signo de Tinel, que es la percusión a nivel de retináculo flexor, y el signo de Fallen positivo. Y se confirma el diagnóstico con el examen de velocidad de conducción y electromiografía, ¿no? Que nos da también la severidad y según eso vamos a dar el tratamiento. Para un síndrome de túnel carpiano leve, solo es terapia física y AINES, ¿no? Utilizar férulas también durante la noche generalmente, ¿no? Y en el caso de casos moderados, también nos puede servir lo que habíamos mencionado, pero podemos también utilizar la infiltración. Y en el caso severos, ya donde hay, como les había mencionado, atrofia y debilidad muscular, ahí no funciona generalmente el tratamiento no invasivo. Ahí sí deberíamos derivar al traumatólogo para hacer liberación quirúrgica en casos severos, ¿no? Directamente. Entonces ya no perder el tiempo en infiltraciones o en terapia física. Que acá tenemos una imagen del túnel carpiano, ¿no? Que es el piso son los huesos del carpo. Recuerden, si acá hay un osteofito grande, también va a provocar compresión, ¿no? Si están inflamados los tendones flexores, obviamente también va a provocar compresión, ¿no? Si el retináculo flexor está engrosado, también produce compresión, ¿no? Entonces, la imagen nos puede servir también, sí, ¿no? Acá que haya la presencia de un ganglión, también, ¿no? Entonces, ahí sí nos puede servir la imagen justo cuando es sobre todo síndrome de túnel carpiano unilateral, ¿no? De un lado hay que pensar en eso. Y más si es el lado no dominante que no explica el atrapamiento nervioso, entonces ahí hay que corroborar con una imagen. Este es el signo de Tiner que ya les había mencionado y el de Fallen, ¿no? Que lo positivo es cuando hay un dolor de tipo neuropático, ¿no? En el recorrido del nervio mediano, como están viendo ahí las flechas, ¿no? Y en el signo de Fallen es cuando después de un minuto el paciente presenta parestesias justo en el recorrido del nervio mediano, ¿no? Ahora, el dedo en gatillo, ¿no? Vamos a ver más en la imagen que se da por un engrosamiento, aquí vemos del tendón flexor o también de la polea. Esta es la polea A1,
Entonces, hay diversas poleas acá, transversales, cruzadas, como vemos acá, ¿no? Justo a nivel de la polea uno es lo más frecuente que se pueda ahí trabar el tendón, ¿no? Puede ser porque está inflamado el tendón, que en la mayoría de casos se da por eso, y que no puede pasar por la polea, o puede ser también porque se forman nódulos también. Eso vemos bastante en pacientes diabéticos, por ejemplo, que da esa tendinitis nodular, ¿no? El tratamiento acá es AINES, terapia física, pero la infiltración un pronóstico muy bueno, o sea, rápidamente el paciente mejora con la infiltración. Ayuda a reducir los nódulos y también cuando hay ligamentitis, o sea, engrosamiento de la polea, ¿no? En casos refractarios, lo único que queda es la liberación también del tendón, ¿no? Pasamos a la patología de cadera dolorosa. El síndrome de cadera dolorosa más frecuente es la trocanteritis, ¿no? O el dolor a nivel del trocánter mayor. Entonces, antes se pensaba que era solo una de las causas o una de la única causa era la bursitis trocantérica, pero ahora se sabe que la causa más frecuente es la tendinitis del glúteo medio, ¿no? El dolor es el dolor en la cara lateral de la cadera, ¿no? Y que se puede irradiar al muslo, ¿no? En su cara lateral. Y los pacientes se refieren dolor al acostarse sobre ese lado, sobre el lado afectado, ¿no? Subir o bajar escaleras también a repetición, eh, también exacerba el dolor, ¿no? El diagnóstico es clínico, nada más por palpación directa hay dolor en el trocánter mayor y también al hacer la abducción de la cadera hay dolor, ¿no? No está limitado el movimiento, pero hay dolor. Entonces, solo si estamos pensando en que haya bursitis, ¿no? O desgarros, es que le pedimos una ecografía, ¿no? Entonces, cuando hay tumefacción, o sea, está hinchado ahí en el trocánter mayor, entonces ahí pensamos en bursitis más que en tendinitis, ¿no? Y el tratamiento igual es AINES, ¿no? Terapia física, fortalecimiento de los aductores. Y en el caso de que haya bursitis en la ecografía, entonces hacemos infiltración. Es más efectivo que solo los AINES y la terapia física, ¿no? Y obviamente si es un paciente obeso que sube y baja escaleras, hay que decirle que deje de hacer eso, ¿no? En la terapia física lo que ha funcionado son las ondas de choques para casos refractarios. Bueno, ya pasamos a patología de la rodilla. En realidad en la rodilla hay muchas. Es confundirlo con la tendinitis, pero la diferencia es la tumefacción, ¿no? En bursitis se ve tumefacción, más bien en la tendinitis solo hay dolor, ¿no? El dolor es justo a la flexión de la rodilla. Y vamos a encontrarlo en pacientes que son obesos, que tienen genu valgo y que tienen artrosis, se asocia bastante a la artrosis, ¿no? Y acá el tratamiento es AINES y fisioterapia y si no mejora la infiltración local, son sobre todo si es bursitis, más es filtración que en el caso de la tendinitis. En la bursitis prepatelar, que es la inflamación de la bursa que está a nivel anterior a la rótula, ¿no? Como vemos acá en la imagen, se da clásicamente, se denominaba enfermedad de las fregadoras de piso, ¿no? Porque justo es por mucho estar mucho tiempo arrodillado, ¿no? Entonces, rodilla de la sirvienta, en algunos casos le llamaban, ¿no? Entonces, es una tumefacción en el examen físico localizada justo a nivel anterior de la rótula, puede ser fluctuante, ¿no? Y en casos que tenga factores de riesgo como diabético, enfermedad renal en diálisis, ¿no? Entonces, hay que pensar, ok, de repente ha tenido una herida previamente, ¿no? Cerca, una herida en la piel, entonces hay que pensar también en bursitis sépticas y si tiene muchos signos de flebosis también. Entonces hay que hacer la punción y mandar a estudiar. Para terminar, vamos a hacer también algunos reumatismos del pie y tobillo. Vamos a hablar de la fascia plantar y la tendinopatía aquiliana, ¿no? Entonces, la fascia plantar, como sabemos, es un tendón, ¿no? Que está en la planta del pie. Entonces, en su inserción en el tubérculo
inferior en el calcáneo, ¿no? En la parte medial, es donde generalmente se da la inflamación, ¿no? Y la mayoría de veces es por la sobrecarga mecánica, sobre todo en pacientes obesos que utilizan inadecuado calzado, ¿no? Utilizan zapato totalmente chato, idealmente son 3 centímetros, ¿no? Y caminan mucho, ¿no? Es más frecuente en mujeres porque justo las mujeres utilizamos las bailarinas, ¿no? Y los pacientes presentan justo dolor en el talón, ¿no? Y que se puede irradiar a la cara medial o al arco medial del pie. Eso es lo frecuente, ¿no? Se exacerba con los movimientos, pero también recuerden que la fascia o la entesis de la fascia plantar es una zona también eh, de entesitis en pacientes con espondiloartropatías. Entonces también hay pacientes que refieren dolor inflamatorio y ahí hay que descartar que no sea secundario una manifestación de una espondiloartropatía. En pacientes que tienen psoriasis, pues si viene con antecedentes de psoriasis y tiene esto, de todas maneras hay que descartar que no está siendo artropatía psoriásica, ¿no? Y entonces al examen hay dolor en el tubérculo medial del calcáneo, ¿no? Y también en el arco medial. Eso es positivo y pensamos que se trata de una fascitis plantar, ¿no? Ahora, hallazgo incidental, sí, si le sacamos una radiografía y vemos que hay osificación, ¿no? Justo a nivel del tubérculo medial, entonces vamos a plantear espolón calcáneo como una de las causas también de dolor, ¿no? Aquí el tratamiento es fisioterapia con estiramientos de la fascia, de la planta del pie se refiere, y el tendón aquiliano. Podemos utilizar plantillas adecuadas. Hay taloneras siliconadas en el caso de que el dolor sea sobre todo en el talón, ¿no? O si en el caso que es en el arco medial, también hay una talonera especial o una plantilla especial para el pie, para esos casos de fascitis plantar. Y en casos refractarios se puede utilizar la infiltración, pero hay que ser cautelosos, ¿no? Porque hay riesgo de ruptura acá, ¿no? Y también es muy doloroso, hay que decirle al paciente que es muy doloroso, ¿no? Mire, acá está ubicada la fascia plantar, ¿no? Tiene tres ramas, ¿no? Tiene una rama central, medial y lateral. La central es la que más se afecta, ¿no? Y generalmente está en la su porción proximal al calcáneo. Esa es la que más se afecta. Y este es un ejemplo de espolón calcáneo, miren. Acá está la osificación de los músculos de la planta del pie. ¿No? Espolón calcáneo a nivel inferior del calcáneo, porque también hay espolón a nivel posterior. Recuerden eso, a nivel posterior. Esta es una radiografía de una paciente con espolón tanto a nivel inferior como superior, ¿no? Y también tiene calcificación del tendón aquiliano, ¿no? Probablemente tengas algún problema, ya sea por microcristales, porque vemos osteofitos acá, ¿no? Ese es el clásico tobillo en erizo de un paciente con gota. Y la tendinopatía glútea, recuerden, entonces, em, generalmente en la zona en donde más se afecta el tendón aquiliano es en su porción media e insercional, que se refiere a su entesis. La entesis aquiliana ha sido muy estudiada en pacientes con espondiloartritis, ¿no? Y en esa zona es donde, aparte, se sabe que hay mayor vascularización y mayor llegada de células inflamatorias. Por eso que se postula eso, ¿no? Ahora, es muy frecuente que se afecte también no solo por espondiloartropatías, no solo por de forma mecánica, ¿no? También se puede afectar en pacientes que toman fluoroquinolona, sobre todo, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen de larga data, por ejemplo, que están llevando tratamiento para tuberculosis, podemos encontrar eso. Generalmente los derivan para descartar que no tenga una tendinopatía secundaria al uso de fluoroquinolonas, ¿no? Y bueno, el dolor es clásicamente en el tendón aquiliano, o sea, en la región posterior del tobillo, ¿no? Puede haber también si está muy hinchado, se hace la diferencia con el otro y se percibe el aumento de grosor, ¿no? Y se puede hacer un signo que es el signo de Thompson, que tengo creo que una imagen para explicarles cómo es, cuando hay ruptura del tendón. Generalmente, como es un tendón muy grueso, se ve secundario a traumatismo, sobre todo, ¿no? Y también se ha descrito en uso de fluoroquinolonas también, ¿no? Con el levofloxacino y también con el ciprofloxacino de quinolonas también, ¿no? Acá el diagnóstico es clínico, pero si estamos sospechando en desgarro, obviamente necesitamos una imagen para confirmar el desgarro.
Y también estamos sospechando en entesitis por espondilotropatía para ver la captación Doppler, ¿no? Si hay de captación Doppler, entonces hay que pensar justo en una entesitis secundaria espondilotropatía. El tratamiento también es reposo, AINES y terapia física. Aquí sí no está recomendado la infiltración. Es el único tendón en el que no está recomendado la infiltración junto con el tendón rotuliano que no hemos hablado mucho, pero también no porque hay mucho riesgo de ruptura. Ahí no está recomendado. Ahora, en el caso de desgarro sí se recomienda la cirugía para la reconstrucción del tendón. Entonces, acá, por ejemplo, ese signo de Thompson, normalmente cuando hacemos compresión a nivel de los músculos de la pantorrilla, deberíamos obtener una flexión plantar. Pero si no hay una flexión plantar, ¿no? Entonces es que es positivo este signo para desgarro y hay que derivar al traumatólogo. Y para terminar, atendían los síndromes generalizados, ¿no? Que bueno, estos sobre todo el síndrome de dolor miofascial que más se ven en terapia física, ¿no? Que se trata más bien de un dolor generalizado, es un dolor regional, o sea, por región, ¿no? Pero justo está dentro del dolor generalizado, ¿no? Y se origina por irritación de un punto gatillo. Generalmente punto gatillo llaman a unas bandas tensas musculares, ¿no? Lo más frecuente es que esté a nivel cervical, ¿no? En el trapecio o también a nivel del cuadrado lumbar. Generalmente ahí es que se encuentran esos puntos gatillos, ¿no? Y generalmente al hacer tensión o provocar irritación en esa banda muscular, lo que va a producir es como un espasmo muscular en esa zona, ¿no? Entonces el tratamiento ahí es el estiramiento, fisioterapia, ¿no? Corrección postural si es por problemas postulares, en caso si se localiza a nivel lumbar, ¿no? Se puede hacer también casos de refractariedad, punción seca o bloqueos también con anestésico local, ¿no? Eso lo hacen los médicos rehabilitadores. Y bueno, pueden funcionar a corto plazo el uso de AINES y relajantes musculares, ¿no? Ya que se trata de, o está asociado a contractura muscular. Y la fibromialgia, que no les voy a hablar mucho porque es un tema que ya ustedes lo han tratado dentro de sus teorías, ¿no? Que como saben es un trastorno de dolor generalizado que se asocia a fatiga, sueño no reparador, alteraciones cognitivas, sin evidencia de daño articular ni inflamación, ¿no? Inflamación, eso es lo principal. Y como sabemos, la causa es por sensibilización central al dolor, ¿no? O sea, no hay inflamación en los puntos o en el músculo que nosotros evaluamos, sino el problema es un problema de central a nivel cerebral y la médula espinal que hace que estos pacientes sientan más dolor que una persona normal, ¿no? Que ya seguro lo han hablado en su clase de fibromialgia. Esta patología, a diferencia de las otras, que hablamos de criterios de clasificación, en estas son 5 criterios diagnósticos. Antes se utilizaban 18 puntos, se evaluaban 18 puntos dolorosos, mayor o igual a 11 era positivo, pero eso ya no se utiliza actualmente. Actualmente hay criterios de diagnóstico del 2016, ¿no? En la cual combinan dos escalas. Una escala es un índice de dolor generalizado que evalúa dolor en 19 regiones, ¿no? Cuando es mayor o igual a 7, es sugestivo de fibromialgia y en la escala de severidad de los síntomas, que evalúa también, aparte del dolor, evalúa la fatiga, evalúa el sueño no reparador, alteraciones cognitivas, ¿no? Que es, si es mayor o igual a 5, decimos que el paciente tiene diagnóstico de fibromialgia. Y obviamente estos síntomas deberían haber persistido mayor o igual a 3 meses, ¿no? Y se ha descartado ya el resto de patologías que pueden provocar dolor generalizado, ¿no? Se ha descartado todo eso, entonces ahí decimos que es fibromialgia y como siempre recordar que la fibromialgia es un diagnóstico de descarte, no es como primera opción. El tratamiento de la fibromialgia, el que es el pilar, el más efectivo, es la terapia física, el ejercicio aeróbico progresivo de bajo impacto, ¿no? A pesar que los pacientes a veces con fibromialgia no quieren hacer terapia, hay que decirles que hagan terapia física porque ese es el pilar del tratamiento. Entonces, según la patología psiquiátrica a la que esté asociada, podemos hacer terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y podemos asociar la farmacoterapia según el perfil de los síntomas que está predominando. Si predomina el sueño, ¿no? La pregabalina, la mitriptilina. Si predomina más bien el desgano, la apatía, ¿no?
la duloxetina. Y educar al paciente, eso es importante porque muchos pacientes con fibromialgia, una vez que se les dice que no es una enfermedad deformante, destructiva, ¿no? Y que se puede manejar, pacientes mágicamente también mejoran, ¿no? Es importante la educación del paciente. Y bueno, ya habíamos mencionado los principios del manejo en general, si se han dado cuenta, es el reposo, pero solo relativo, solo del ejercicio o del movimiento que le está provocando el dolor, ¿no? Modificar la actividad, sí, también, si está subiendo y bajando escaleras en un paciente con bursitis trocantérica o bursitis anserina, no, pues hay que decirle que deje de hacer eso. La analgesia podemos dar, pero solo por un corto tiempo, de los antiinflamatorios, ¿no? Hay que ver también, vigilar comorbilidades del paciente. De ahí sigue la terapia y rehabilitación, que sobre todo se ve en casos crónicos, ¿no? Y la infiltración local, si se dan cuenta, es para casos refractarios, ¿no? Y en algunos casos está contraindicada, como en problemas de tendinitis aquiliana. Y el manejo quirúrgico también para, por ejemplo, en caso de desgarros totales o en casos también refractarios, como han visto en el dedo gatillo o también en el síndrome de túnel carpiano. Y estas son las referencias, chicos. Bueno, ahí he tratado de ponerle las más frecuentes. Hay más, como ustedes saben, ¿no? Pero por lo menos para su nivel creo que estas son las que deberían conocer, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Doctor,